El movimiento esperantista en Estados Unidos tuvo una evolución muy similar a la que tuvo el movimiento esperantista en Europa, que es el lugar donde nació. De hecho, el mismo año, en 1877, cuando aparece publicado el primer libro en esperanto y la primera gramática, aún en ruso, del doctor Zamenhof, en Estados Unidos la Sociedad Filosófica Americana proponía, sin éxito, pero proponía la organización de un congreso para buscar o crear una lengua universal, internacional neutral. El congreso no llegó a celebrarse nunca, pero demuestra claramente que en la sociedad americana también existía la misma necesidad que en Europa en ese momento de encontrar una lengua de comunicación entre los pueblos que no fuera de patrimonio de ninguno, sino de toda la humanidad. En ese sentido, pues, cuando apareció el esperanto, la lengua llegó a Estados Unidos y empezó a ser estudiada por diferentes personas, y ya en el año 1905 se funda el primer grupo esperantista en Boston, y ese mismo año se crea la primera asociación nacional americana, o de hecho norteamericana, porque pretendía extenderse para Estados Unidos y Canadá. Como pasaba en Europa, el movimiento tuvo un gran crecimiento en esos primeros años del siglo XX, y en 1908 ya se organiza en Washington el primer Congreso Mundial fuera de Europa, el primer Congreso Mundial de Esperanto, con la presencia del creador de la lengua, del Zamenhof. Y en 1908 el movimiento esperantista estadounidense es capaz de organizar un Congreso Esperantista Mundial en Washington, con participación de representantes de 20 países y con la presencia del creador de la lengua, Dr. Zamenhof. En este contexto de expansión, la Primera Guerra Mundial supone un parón importante en el desarrollo del movimiento esperantista, como de tantos otros movimientos universalistas que habían florecido en la primera parte, en los primeros años del siglo XX. La situación se recupera a finales de los años 20 y durante los años 30, cuando el movimiento esperantista en Estados Unidos, como también en otras partes del mundo, se revitaliza y se reactiva, para, tristemente, volver a chocar con el fuerte impacto que supuso la Segunda Guerra Mundial evidentemente para todo el mundo, y también, evidentemente, lógicamente, para el movimiento esperantista. Y en este contexto, el movimiento esperantista que sobrevive a la Segunda Guerra Mundial se encuentra en una tesitura muy diferente a las anteriores, también en un contexto muy diferente como será el de la Guerra Fría. Y en el caso de Estados Unidos, el movimiento esperantista se verá implicado en todos los conflictos vinculados a la Guerra Fría, en el caso estadounidense, a la lucha contra el comunismo, el macartismo, etcétera, etcétera. El movimiento esperantista en Estados Unidos, en la época de posguerra, fue especialmente singular, y sobre todo por la figura de George Connor, que dirigió el movimiento esperantista, la Asociación Esperantista Americana, durante esos años. George Connor era un ferviente seguidor de las posturas del macartismo y que aplicó dentro del movimiento esperantista. Es una figura muy especial en el sentido de que, por un lado, fue un gran impulsor y difusor del esperanto, dando cursos, dando conferencias, dando a conocer la lengua, pero por otro lado controló fervientemente la asociación y haciendo expulsar de ella y negando el acceso a la asociación y a sus servicios a toda persona que él consideraba que podía ser filocomunista, próximo al comunismo, en el sentido que en esa época tenía la expresión en la América de la primera posguerra. La situación realmente parece ser, la situación fue realmente extrema, hasta el punto que a mediados de los años 50, algunas de las personas que habían sido expulsadas de la organización se organizaron para crear una organización esperantista paralela, y finalmente George Connor y sus postulados anticomunistas exacerbados le llevaron a ser expulsado, la única vez que se expulsa un socio de la Asociación Mundial de Esperanto. Vale.
La expulsión de George Connor de la Asociación Mundial de Esperanto supuso también que la Asociación Nacional Americana fue sustituida por una nueva organización que representaba a los esperantistas americanos. En ese sentido, y fruto de esa contradicción propia del movimiento esperantista americano de los años 50, se da con la liberación de la tiranía de George Connor un boom dentro del movimiento, un relativo boom dentro del movimiento esperantista, y la Liga Esperantista Americana conocerá un crecimiento relativamente importante, y que, por ejemplo, hará que a los años 70 uno de los presidentes de la Asociación Mundial de Esperanto sea un profesor universitario de origen británico, pero formado en Estados Unidos, como fue Humphrey Thompson, uno de los más importantes esperantistas de los años 70, 80 y incluso 90. Aunque el esperanto es una lengua, evidentemente desde sus inicios generó actividades artísticas. La más importante es la literatura. Desde los inicios del movimiento esperantista se desarrolló una importante literatura en todas sus facetas. En otras artes, sin embargo, ese florecimiento no fue posible por características propias. En la música, por ejemplo, la música en esperanto pues se desarrolló en una escala mucho menor que la literatura en esperanto. Y lo mismo pasó con el cine. Es evidente que el cine requiere unos medios técnicos y un público que la comunidad esperantista, dispersa por definición y siempre, que nunca ha sido muy numerosa, pues no permitía cumplir para que la producción cinematográfica se consolidara. Aún así, en esperanto se han producido 2 largometrajes plenamente en esperanto, y sobre todo dos largometrajes, Incubus y Angoroi. Pero sobre todo el esperanto se ha usado como recurso en algunas películas. En algunas películas, por ejemplo, en algunos films, por ejemplo, el esperanto aparece porque es la lengua de algunos de los personajes, de los protagonistas de la película. En la cinta cremada o en el coche de pedales. En el argumento de la película, algunos de sus personajes son esperantistas y cuando hablan entre ellos hablan en esperanto. Este es un uso que se ha dado algunas veces en cine, que es en otra lengua, pero en el cual aparecen pequeños fragmentos hablados en esperanto. Pero también el esperanto se ha usado como recurso estilístico, como efecto especial, podríamos decir. En algún caso, por ejemplo, para dar la idea de universalidad, de internacionalidad. Seguramente el caso más célebre es la película El Gran Dictador, de Charles Chaplin. Los carteles y los letreros que aparecen en el gueto, en las imágenes del gueto, están escritos en esperanto. Podrían haber estado escritos en yiddish, seguramente, que era la lengua que se hablaba en el gueto auténtico, pero Chaplin optó por usar el esperanto, seguramente con la idea de que el esperanto daba la sensación de que, en el fondo, lo que él denunciaba, que eran los totalitarismos, eran independientes del caso concreto de la Alemania nazi y de la comunidad judía, y justamente con esos carteles en esperanto, no olvidemos que Zamenhof era también judío. En otros casos, el esperanto se ha usado, por ejemplo, para dar idea de futuro. En algunas películas de carácter futurista, o que ocurren en un futuro hipotético, el esperanto aparece normalmente de forma anecdótica, pero para dar esa sensación de situación futura. Por ejemplo, en la tercera película de la serie Blade, el escenario de la película es bilingüe, y en los carteles incluso hay una pequeña conversación en esperanto. O en Gattaca, la película Gattaca, también se oye un anuncio en una especie de estación espacial que es en esperanto también. Luego, el esperanto también se ha usado como recurso exótico. En el año 40, la película Camino a Singapur
con Bing Crosby y Bob Hope y Dorothy Lamour, llegan a una isla paradisíaca en el Pacífico y los nativos, curiosamente, danzan canciones cantadas en esperanto. Es otro uso que se ha dado al esperanto como lengua en el cine. Y finalmente, el esperanto se ha usado en algunas películas para crear un ambiente, como es el caso, por ejemplo, de Incubus, donde el esperanto posiblemente se usa para crear esa atmósfera misteriosa que envuelve toda la película. Es evidente que Leslie Stevens aprendió esperanto, porque él es el guionista, director y productor de la película. Y como guionista, tuvo que, como mínimo, traducir de un posible original inglés el guión, sino escribirlo directamente en inglés. Con lo cual, es evidente que él sabía esperanto suficiente para escribir un guión. No solo eso, sino que además fue decisión suya de hacer de todo el rodaje no en inglés, como sería lo que parecería más lógico, sino en esperanto, obligando a los actores, a todo el equipo, a expresarse en esperanto entre ellos, una lengua que, por otra parte, ninguna persona del equipo hablaba, excepto, se supone, que Leslie Stevens. En ese sentido, William Shatner, como en su autobiografía, comenta una anécdota en las escenas que hacía con la protagonista, Alison Ames, que era la compañera, la esposa de Leslie Stevens, del director. Como que Leslie le daba las instrucciones en esperanto, no sabía si realmente le estaba diciendo que lo estaban haciendo bien o que por otro lado le estaba diciendo vigila, que está en las escenas íntimas estás propasándote con mi chica. Y no era capaz, porque no entendía lo que Leslie Stevens le decía. Pero sí que es verdad que él intentó crear no solo que usar el esperanto como la lengua de la película, sino como la lengua que envolvía toda la producción. Y eso es especialmente singular, sobre todo en un contexto como de esa película, en el cual seguramente solamente él era capaz de entender, de leer esperanto. Por otro lado, la lengua que se usa en la película como esperanto no es un buen esperanto, no es un esperanto bien hablado. El mismo William Shatner, en su autobiografía, dice que fueron asesorados por profesores de latín y griego, lo cual es un sinsentido, porque el esperanto no se pronuncia como el latín, como el griego. Pero bueno, pero constata que hubo un intento de hablar en un esperanto correcto, pero la verdad es que el esperanto que se habla no es especialmente de mucha calidad. Lo que significa que posiblemente Leslie Stevens aprendió él mismo el esperanto autodidactamente, era capaz de leerlo, era capaz de escribió el guión, pero probablemente nunca había escuchado esperanto. En esa época no era tan fácil como ahora acceder a recursos sonoros en esperanto. Con lo cual, a pesar de haber hecho un intento para enseñar la pronunciación, es probable que nadie en el equipo, incluido Leslie Stevens, hubiera escuchado hablar en esperanto auténtico, de calidad, como en esa época era posible escuchar en una conversación entre los esperantistas, desde siempre. Como ya he comentado, la literatura esperanto es seguramente el arte que más florece dentro de la cultura esperantista. Y los años 50, 60, fueron seguramente la tercera época dorada de la literatura esperantista. Pues de unos años de mucha producción a principios del siglo XX, otra gran época en los años 30, de dos épocas interrumpidas por las dos guerras mundiales,
a partir de los años 50 y sobre todo en los años 60, la literatura en esperanto conoce un crecimiento no solo en cantidad, sino en calidad muy importante. Es la época de la escuela de Budapest, la escuela escocesa, donde se consiguen algunas de las principales obras literarias de la cultura, de la literatura esperantista, ¿no? En esos años, por ejemplo, se escribe La infana raza, la raza infantil, de William Oates, un autor escocés, que en 1999 sería el primer autor esperantista propuesto para el Premio Nobel. Por un lado, se valora que sea se hiciera el esfuerzo de grabarla, de filmarla íntegramente en esperanto, que la lengua original fuera ya el esperanto. De hecho, como os he comentado, es junto con Angoroi los dos únicos largometrajes íntegramente en esperanto, pensados en esperanto y realizados en lengua esperanto, lengua internacional. Sin embargo, también desde los esperantistas hay cierta aprensión al hecho de que la lengua usada sea de una calidad muy baja, hasta el punto que a veces la comprensión de los diálogos resulta muy difícil. Y eso ha hecho que muchos esperantistas no les cueste sentirse identificados como una obra importante dentro de la cultura esperantista. Y en este sentido, pues sí, existe una actitud. Por un lado, sí, se agradece, se valora el hecho de ser una aportación a la cinematografía en esperanto, muy escasa, pero por otro lado también se siente una cierta lejanía con la obra debido a la lengua utilizada en ella, que hace que sin subtítulos, por ejemplo, sea muy difícil seguir el argumento de la película.